Muy buenos días. Queremos agradecer a toda la comunidad universitaria, a nuestros alumnos de las diferentes sedes distribuidas en los municipios de nuestro estado y también a nuestros docentes de las diferentes carreras que impartimos como universidad, por conectarse, maestros, alumnos, en esta mañana para participar de esta conferencia magistral Reforma de Derechos Humanos, Reforma Constitucional del 11 de junio de 2011. Queremos agradecer la presencia del doctor investigador Alfredo Islas Colín, quien será el ponente de esta conferencia magistral. También agradecemos la presencia de nuestro rector, el doctor Teófilo Cruz Guzmán. Agradecemos también la presencia de la maestra Bexabé Balán Pulido, quien es la coordinadora de las sedes en nuestros municipios, y también agradecemos la presencia de en este caso que será el moderador en esta conferencia, de el doctor Alejandro Gallegos León. Así que muchas gracias a toda nuestra comunidad universitaria por conectarse con nosotros en esta mañana, y vamos a tener en estos momentos la inauguración de nuestro evento. Cedo la palabra a nuestro rector, el doctor Teófilo Cruz Guzmán. Adelante. Estimados alumnos, tengan muy buenos días. Este sábado es un privilegio, quizás para muchos de descanso, para muchos quizás de poder recrearse de otra manera después de trabajar toda una semana. Pero nosotros como Universidad Alfa y Omega, nuestra formación nos insta a que nosotros podamos estar en la parte de formación académica, como siempre hemos luchado, siempre hemos sembrado educación en las diferentes sedes que tenemos en el estado de Tabasco y fuera del estado de Tabasco. Es un privilegio y me honro esta mañana de este sabadito alegre poder inaugurar este curso que hemos preparado en aras de poder fortalecer el conocimiento de cada uno de ustedes, estudiantes que nos honran con la confianza que han depositado en nuestra Universidad Alfa y Omega. Como rector, les puedo decir que hemos buscado con el equipo que está detrás de mí a los mejores ponentes en el tiempo que llevo como rector, para llevarles a cada uno de ustedes como alumno el conocimiento, la experiencia, pero sobre todo la fundamentación práctica también de lo que son, en este caso, los derechos humanos. Me honro en presentar esta mañana una plática muy agradable con el doctor Alfredo Islas Colín. Gracias, doctor, por aceptar participar con nosotros en esta conferencia magna que le hemos preparado a cada uno de los alumnos de nuestra Universidad Alfa y Omega. El doctor Alfredo es un erudito en la parte de derechos humanos. Se quedará con ustedes, y en la plática que estuve con él me honra presentarlo porque tiene 56 libros escritos en cuanto a los derechos humanos. Ha sido preparado a nivel internacional en los países de Europa, y ha estado también en la parte de lo que es la Universidad de la UNAM y partes diferentes, la parte de derecho, como también como jurista. Nuestra Universidad Alfa y Omega se honra de presentar esta conferencia de reforma de derechos humanos constitucional del 11 de junio del año 2011. Hoy agradezco donde hemos caminado como rector, donde hemos caminado como Universidad Alfa y Omega, en las diferentes extensiones que hemos podido compartir, y mi filosofía como rector es llevar la educación a la gente más vulnerable, a la gente más lejana del Estado. Hoy podemos decir con mucho gozo, pero con mucho privilegio, a cada uno de ustedes las extensiones que están conectados a través de este medio. Saludo a las extensiones de Aguadulce, Veracruz, Allende, Centla, Aquiles Cerdán, de Macuspana, de Buenavista, el Centro,
de Cárdenas, de Comalcalco, de Jalapa, de Jonuta, Luis Gil Pérez, San Miguel y Tequila, Jalapa. Estimados alumnos, solamente les pido un gran favor. Pongan mucha atención a esta conferencia. Tenemos un gran conferencista este sábado. Y agradecerles también porque de una manera o de otra ustedes han estado detrás de un monitor, detrás de un celular, aprendiendo lo que nosotros como universidad le transmitimos cada 8 días. A nombre de los consejos que represento, a nombre de su amigo el doctor Teófilo Cruz Guzmán, doy inaugurado este día 8 de mayo a esta conferencia y que cada uno de ustedes sea de provecho en la parte académica, pero sobre todo aprovechar al doctor Alfredo Isla. No me quiero despedir sin antes mandarles un saludo a nuestro gobernador, el licenciado Adán Augusto, también a la secretaria de Educación, a la doctora Egla Cornelio, por todos los apoyos que también nos ha dado, y creemos que la Universidad Alfa y Omega tiene muchas cosas que dar todavía en estos días. Agradezco al equipo que está conmigo, mis asesores académicos, mis asesores administrativos, y que esta mañana sea de bendición y que podamos aprovechar y que sea Dios el que nos proteja. Solamente le pido por último, sonrían todo lo que es este día, porque Dios está con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor doctor. Gracias. Rector. Ahora vamos a ceder el lugar a nuestro moderador, el doctor Alejandro Gallegos León, quien hará la presentación del ponente en esta mañana. Gracias, pues le pedimos a nuestro rector, sabemos que tienen otras actividades, señor, muchísimas gracias por esta participación, y también a la doctora Bexa, la maestra Bexa, que va a estar con nosotros esta mañana compartiendo, en lo que nos cambiamos tantito de lugar y de equipo, el micrófono para el ponente. Y bueno, gracias. ¿Quién es Alfredo Islas Colín? Es investigador del Centro Nacional de los Derechos Humanos, fue del 2005 al 2010, fue secretario de Gestión Jurisprudencial en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en mayo de 2009, del 2003 al 2005, abogado de estudios en compilación de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril del 2002 al mes de mayo del 2003, fue director investigador del Tribunal del Poder Judicial de la Federación del 2001 al 2002, investigador del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación en el año 2000 al 2001, entre otras actividades como técnico académico del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM de 1981 hasta 1989, y precisamente en la materia de derechos humanos en Francia. Precisamente en esta materia fue director de investigación en el Consejo Nacional de Investigación Científicas en Francia en el 98 al 99. También fue consultor, estimados alumnos y público que nos está siguiendo, internacional de la UNESCO en 1996, 1991 y en el 2005 en las oficinas de la sede allá en París. Pero tiene otras series de actividades, como bien refería hace unos momentos el doctor Teófilo Cruz Guzmán, nuestro rector. Dentro de estas actividades académicas, el profesor investigador de la UNAM, profesor investigador de la Universidad de las Américas, de la Universidad Anáhuac, del Instituto de la Judicatura Federal, así como de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido también de la Universidad Autónoma de Durango, entre otras, en el ámbito de la materia de derecho electoral, derecho constitucional, teoría política, derecho administrativo, derechos humanos y política comparada. También estudió doctorado en la Universidad de París. Bueno, ya habíamos referido diversas actividades que el doctor ha venido realizando, así como tiene otro doctorado en Derecho Constitucional, la licenciatura, por supuesto, en la UNAM, donde estudió allá en 1989, y como bien refería el doctor Teófilo, yo nada más les voy a mencionar algunos de los libros. Es miembro de diversas asociaciones de doctores en Derecho, colegios de profesores de la Asociación Nacional de Derecho Administrativo, ¿qué más?
académico de la Academia Mexicana de Profesionales en Derecho Electoral, miembro del Observador Electoral AC, conferencistas en diversos estados, en diversos países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Argentina, Europa, España, Francia y Alemania. Más de 50 libros que él ha editado, y para nosotros como Universidad Alfa y Omega, como institución, celebrando precisamente esa reforma constitucional de aquel 11 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos, es un honor y me honro en presentarlo de nueva cuenta, que además fue mi maestro en la Casa de la Cultura Jurídica en un diplomado precisamente de amparo y de derechos humanos, al doctor Islas Colín. Recordemos que también están con nosotros conectados los alumnos de el sistema escolarizado que fueron invitados de la licenciatura en Derecho. Doctor, muchísimas gracias de nueva cuenta. Yo creo que me quedo corto y nos llevaríamos quizás una hora leyendo toda la currícula de usted. Traté de sintetizar algunos de estos. Adelante. Pues yo agradezco. Bienvenido a Alfa y Omega, señor. Agradezco enormemente, el maestro Alejandro Gallegos León, pues la invitación que me hace esta gran institución, que ahora es claro, una universidad muy grande, sí, muy reconocida, y agradezco enormemente a la Universidad Alfa y Omega, que ha crecido y que tiene pues un número importante de alumnos pues en el estado. Agradezco la invitación también del doctor Teófilo Cruz Guzmán, rector de la universidad, la presentación también del contador Saúl Rodríguez Sarracino, y evidentemente del maestro Alejandro Gallegos León y la maestra Betsabeth Balán Pulido, pues también su presentación y presencia con ellos. Pues vamos a dar inicio a un tema de mucha importancia, sí, pues no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como son los derechos humanos. Y México ha reformado un gran número de veces su constitución, pero sin lugar a dudas una de las más importantes modificaciones que ha tenido la Constitución mexicana vigente de 2017 es la reforma del 11 de junio de 2011, que estamos por celebrar los 10 años de su publicación. Esta reforma tuvo más de 10 iniciativas, se juntaron en el dictamen de la Cámara de Diputados, y ahí podemos observar cómo había muchas iniciativas de distintos partidos. No es una reforma de un partido, es una reforma en donde varios partidos políticos de distintas fracciones parlamentarias presentaron, y dio lugar a un proceso lento pero firme de lo que fue la reforma de 2011, que llegó a modificar pues todo, hasta el título de la Constitución, denominando a los derechos que son los más importantes de la vida y la libertad de las personas para que uno pueda ser persona, pues los constitucionalizó. Y entonces los denominó derechos humanos, siendo derechos fundamentales, porque al incluirlos en la Constitución, estos derechos tan importantes son los derechos fundamentales. Y así podemos ver cómo, si podemos ver la pantalla siguiente, pueden ustedes observar cómo vamos a nosotros a referirnos solamente de manera enunciativa a 11 temas que contiene la reforma constitucional, ¿sí? Y esta reforma constitucional, voy a poner la pantalla, permítame un momento, aquí, vamos a ponerla. Si puede acercarla para allá.
Sí, estamos en estos momentos, el doctor Colín está tratando de presentar, porque también está transmitiendo a través de su Face. Esta transmisión se está llevando a cabo en diversas plataformas. Lo más importante de estas reformas de los derechos humanos, ya 10 años prácticamente, aquel 11 de junio, y que hoy precisamente vamos a platicar. Y por cierto, en lo que el doctor Colín se acomoda, le envía saludos el doctor Jorge Abdo Francis, el rector de la UJAP, te envía saludos, y el maestro Edgar Ascuaga Cabrera, que están muy atentos y pendientes en este momento. Agradezco mucho a los profesores tan importantes en el Estado, pilares en el Estado, pues que su saludo. Entonces decíamos que nosotros vamos a hacer referencia simplemente a algunos derechos. Ahí en pantalla pueden ustedes observar cómo de manera enunciativa nos referimos a ellos. El más importante es que los derechos humanos se puso así en el título del capítulo primero de la Constitución, Derechos Humanos y Garantías. ¿Sí? Ahí luego podemos observar que en el artículo primero, párrafo primero, que es uno de los ejes rectores de nuestra Constitución, se va a regular no solamente el principio de igualdad, sino también la jerarquía de las normas y la interpretación pro persona en ese mismo artículo, así como los deberes del Estado y los principios de derechos humanos y el de no discriminación. En ese artículo tenemos uno de los pilares de nuestra Constitución, y ahí observamos que dice que todas las personas, esto es, ahí veremos cómo se emprende grandes debates, porque primero, al decir todas las personas tienen derechos humanos, gozan de los derechos humanos, se está refiriendo sin excepción. Esto es, no hay límite. Todas las personas, desde que el momento que son personas humanas. Y entonces, para el tema de grandes debates que ha dado pues distintos grupos con el tema, por ejemplo, del aborto, vemos cuando dice todas las personas, igual que la Constitución de Alemania, al referirse a todas las personas, no dice desde cuándo comienza la vida, pero entonces es desde la concepción, desde desde ese momento, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces dice, gozarán de los derechos humanos previstos en la Constitución y los tratados internacionales en los que México sea parte. Lo que está ahí afirmando es que forman parte de la Constitución todos aquellos derechos previstos en los tratados internacionales en los que México es parte. Se abre un abanico de los más de 800 tratados internacionales en materia de derechos humanos que contienen estos derechos, los amplía. Y ahí están en esos tratados y forman parte. Y ahí mismo está tratando el tema de la igualdad, porque es a todos por igual. De los derechos humanos, ¿de qué derechos? De todos los previstos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Y abre un abanico muy amplio de los derechos humanos, y dice que también está ahí refiriéndose entonces al tema de la jerarquía de las normas, porque está diciendo que entonces las normas previstas tanto en la Constitución como en los tratados internacionales tienen el mismo nivel, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que tenía supremacía la Constitución sobre los tratados internacionales cuando esto era expreso. Claro, ahí hay criterios diversos, porque en el fondo la Convención de Viena sobre los tratados, artículos 26 y 27, señala que nadie puede justificar el incumplimiento de sus compromisos internacionales, esto es de lo que dicen los tratados internacionales,
argumentando su derecho interno, esto es su constitución o sus normas internas. Y por lo tanto, entonces, los derechos, los tratados internacionales que tienen temas de derechos humanos no se pueden estar por debajo de las constituciones. Y entonces ese criterio de la Suprema Corte de Justicia puede muy bien impugnarse ante un organismo internacional, porque de acuerdo al artículo 26 y 27 de la Convención de Viena sobre los tratados, tienen la jerarquía que no puede argumentarse el incumplimiento de los tratados internacionales argumentando el cumplimiento de su Constitución. Y eso ya fue reclamado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces ahí traemos ese tema y dice, además no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que la misma Constitución prevea. ¿Qué quiere decir? Que no puede una ley, como por ejemplo el registro de los candidatos de los partidos políticos, no puede restringirse, sino los previstos en la Constitución y en los organismos internacionales. Ahí nos queda claro que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación violó el artículo 1 de la Constitución porque suspendió, restringió el derecho a ser votado. Y ahí está muy claro cómo el artículo 1 constitucional, ahí el artículo 1 constitucional, vemos con rojo, dicen todas las personas gozando de los derechos humanos, principio de igualdad. ¿De cuáles los derechos humanos previstos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales? Ahí está la jerarquía de las normas. Y luego dice, no podrá restringirse ni suspenderse los derechos humanos. Esto es, la ley que tiene jerarquía inferior a, no solamente a la Constitución y los tratados internacionales, no puede restringir los derechos como los derechos políticos, como el derecho a ser votado, como en el caso de que se restringió el registro del candidato de algunos partidos políticos, que lo hizo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, indebidamente pisoteando nuestra Constitución. Y luego viene el siguiente párrafo diciendo que los derechos humanos se van a interpretar beneficiando, es el principio de pro persona, beneficiando en todo tiempo a las personas de manera más amplia. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver qué son entonces los derechos humanos. Los derechos humanos tienen los siguientes elementos. Pasen a la siguiente, a la titulares, los titulares de los derechos. Ahí está bien. Pero en el de allá del grupo, es que no se está viendo a la que está imponiendo con los alumnos. Bien. Entonces vemos, los titulares de los derechos humanos son el hombre, esto es la humanidad. El hombre en el sentido de humanidad, esto es, que solamente por el solo hecho de ser persona, tiene esos derechos. Y es persona en su sentido individual y colectivo. Individual, el ser humano, ¿sí? Y colectivo puede ser pueblos indígenas, ejidos, sindicatos. Ahora quieren, y ese es el gran debate, las asociaciones, ya se ha dicho que también tienen derechos humanos en lo que respecta a lo que pueda ser posible que tengan, ¿sí? Y bueno, como una extensión del hombre podría entenderse, pero cuando entren en conflicto hay que entender que está por encima los derechos de la persona humana, por encima de las transnacionales, por encima, entonces está la persona humana. No podemos decir que se pueda decir que tienen derechos humanos también las empresas transnacionales en perjuicios de la humanidad para la cual se creó. Y entonces ya los grandes autores se han puesto de acuerdo
en que son aquellos que son dotados del estatus de persona, o son los ciudadanos como el derecho a ser votado o votar, o las personas con capacidad para obrar sin discriminación y sin jerarquías de género. También otro elemento es que emanan de los atributos de las personas. Esa es una característica. Y esta es la escuela jus racionalista. Es decir, que son inherentes, no puede venderse, no puede comercializarse. El cuerpo humano no está en el comercio. Entonces, tampoco puede, no puede, en todo caso, por mera voluntad, decir renuncio a mis derechos humanos que son inherentes. No es posible la renuncia de derechos humanos. No es posible que yo diga en un contrato, por mucho libre que se haya creado, que diga renuncio a mis derechos humanos porque son inherentes, son inalienables, son imprescriptibles, son integrados con la persona. Entonces, no puede suceder que alguien diga, bueno, pues yo renuncio a mi derecho a la vida. No, no se puede renunciar. Yo renuncio a mi derecho a la salud, con el caso de fumar marihuana, porque renuncio a mi derecho a la salud. ¿Por qué? Porque tengo la libertad, dice la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Dice, es el libre desarrollo de la persona. Sí, pero es un tema de salud pública y es inherente. Yo no puedo renunciar porque diciendo que me hace daño y que además es adictivo, y que yo puedo entonces renunciar porque es inherente, porque no puede uno renunciar a ello. Siguiente característica, están previstos, son expresiones de la comunidad internacional, ¿sí? Están plasmados en la comunidad internacional a través de los tratados internacionales, porque la comunidad internacional ha dicho, en eso nos ponemos de acuerdo. Claro, nuestra Constitución lo que hizo fue decir, eso que la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo, son parte de mi Constitución. Y además, lo que dice la Constitución, lo que señala el artículo primero, lo que está en los tratados internacionales, muy, muy importante. Si pasamos a la siguiente, sí, perfecto. El contenido de los derechos humanos son libertades, son inmunidades, son pretensiones, son potestades, pero al mismo tiempo hay obligaciones del Estado, porque eso es lo importante. ¿Quién es el sujeto activo de los derechos humanos? El Estado. El Estado, por acción u omisión, directa o indirectamente, es el encargado de la protección, de la garantizar los derechos humanos. Es el encargado de que sean efectivos esas libertades, esas inmunidades, esas pretensiones y esas potestades, ¿sí? ¿Qué alcances tiene? No son cualquier derecho, son los básicos, son los esenciales, no es cualquier derecho, ¿sí? Lo que la comunidad internacional se puso de acuerdo, esos son los derechos humanos. ¿Y cuáles son esos? Los que son indispensables para que uno sea persona humana. Y eso es la libertad, es la igualdad, es la vida digna, la vida humana. Y no estoy refiriéndome a la vida, a la muerte digna, que esa es otra manipulación de términos, ¿sí? Que ya haremos referencia más adelante, y que persiguen el bien común, el desarrollo y la democracia. Bueno, aquí es importante distinguir, de manera muy rápida voy a irme, los derechos humanos de otros conceptos que son muy importantes, pero que hay que distinguirlos. Los derechos naturales y los derechos adquiridos. Entonces tenemos, si podemos pasar a la siguiente, sí. Los derechos naturales, los está viendo también bueno. Los derechos naturales son su principio originario se halla en la naturaleza del hombre. A diferencia de los adquiridos, se basa en un derecho innato, esto es como el derecho natural, que sirve de principio a fin. El derecho natural surge con el nacimiento del hombre, ¿sí?
y los derechos adquiridos se revelan por un hecho manifiesto y contingente. Los derechos naturales son evidentes. Los adquiridos requieren de signos exteriores como una norma. Y la duración es desde que el hombre vive, la humanidad me refiero, ¿sí? Y por el contrario, los derechos adquiridos están limitados por condiciones y dependen de una causa originaria. Así también tienen un valor, si pasamos a la siguiente pantalla, tiene un valor intrínseco el derecho natural justo, ¿sí? Pero para que valga en el caso del derecho positivo, y aquí es como estamos haciendo la diferencia, su validez depende de un valor formal. Esto es, que se haya elaborado la norma conforme a los términos que establece las reglas para su creación. Por el contrario, el derecho natural tiene un valor intrínsecamente justo. Muy importante distinguirlo, sobre todo en los grandes debates de fumar marihuanas, del aborto, de la maternidad subrogada, de todos estos, del comercio, de la renuncia de derechos humanos. Muy importante distinguir el derecho positivo y el derecho natural, porque lo ideal sería que el derecho positivo positivizara el derecho natural. Y eso es el gran éxito, como ya lo decía Kant, de la Revolución Francesa, que lo que hizo en la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 fue positivizar los derechos naturales. Y entonces, en la Declaración, de manera universal, el derecho de gentes, el derecho aplicable a todos por ser personas, que ya Gallo lo decía, es el derecho de reconocer a los romanos y no romanos, que se les aplicaba el derecho de gentes, a todos sin distinción. Ese derecho se convierte luego en derecho natural, y ese derecho natural se positiviza con la Declaración de los Derechos Humanos de 1789, que es donde se universalizan los derechos humanos. Y todo eso tiene que ver con una tradición jurídica del sistema griego-romano, cristiano, europeo, latinoamericano. Me estoy refiriendo con la tradición jurídica del sistema romanista del cual somos parte en México. Por eso es importante distinguir el derecho natural del derecho positivo. No porque esté en la norma es justo, no porque la mayoría, que no siempre expresa la voluntad de la población, diga que algo deba de ser, sea justo. Por eso entonces tenemos que el derecho natural, su valor no depende de valores extrínsecos, si su valor es auténtico. Por el contrario, en el caso del derecho positivo, son disposiciones establecidas legislativamente o por reglas establecidas por la costumbre, pero no porque se haga o porque la norma lo diga es justo. Y por el contrario, el derecho natural, que ese es lo ideal, que se positivice el derecho natural. Ya lo decía Maynes también, ¿sí? Que no solamente se aplique, que la norma lo diga y que además sea derecho natural. El derecho natural es un derecho intrínsecamente válido y el derecho positivo es formalmente válido. Ahí tenemos en la siguiente imagen, vemos cómo Maynes, Eduardo García Maynes, uno de los más grandes juristas mexicanos, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, él plantea entre el derecho positivo, que es el que la sociedad, las normas formalmente se establecieron para ello. Por otra parte, el derecho formalmente válido y el intrínsecamente válido o derecho natural. Entre esta combinación, el ideal es que
el derecho natural se positivice y sea aplicado. Ese es el gran ideal del derecho, ¿sí? Bueno, si podemos pasar a la siguiente, a la otra, si quieren, por favor, la que sigue. Bueno, ahí tenemos qué son los derechos fundamentales. Que eso es lo que hicimos en nuestra Constitución en 2011, el 11 de junio de 2011. Positivizamos en nuestra Constitución los derechos humanos, ¿sí? Y ahí lo que dijimos, que lo que hemos comprometido con la comunidad internacional, esto es, que la comunidad ha dicho, estos son nuestros derechos, después de grandes batallas, de grandes luchas, de grandes guerras, se ha puesto de acuerdo la comunidad internacional y ha expedido pues, diversos instrumentos internacionales, como son los tratados fundamentales universales de derechos humanos. Y ahí tenemos la Convención sobre los derechos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, tenemos también la Convención para la protección de los migrantes, para la protección de las mujeres, para la no discriminación, para la prohibición de la tortura, para la prohibición de la desaparición forzada, para la protección de los discapacitados. Tenemos esos instrumentos internacionales que la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo. La Convención de los Derechos de Niños, todos estos para protección, también grupos vulnerables. Y entonces los metimos en nuestra Constitución. Claro, son 800 instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y entonces los pusimos en nuestra Constitución, pero esos se llaman derechos fundamentales, porque están en nuestra Constitución. Los aseguramos ahí. Ahí los pusimos. Y como dice Antonio de Osuna, surgen de la Revolución Francesa, pero ya Kant lo había dicho, ¿sí? Pero ya les explicaré cómo viene todo ese proceso, y que son el constitucionalismo alemán con el Grundrecht, que significa derechos humanos con la fuerza de una ley constitucional. Eso fue lo que hicimos el 11 de junio de 2011. Si pasamos a la siguiente, por favor. Ese tipo de derechos aparentemente son ideológicamente neutros. Eso se prevé. No necesariamente. Porque ahí vemos, por ejemplo, cómo la Constitución mexicana, en el artículo 27 se señala, primero en el artículo 2 se señalan los derechos de los pueblos indígenas. Y luego en el 27 se señala que esos derechos humanos no se van a aplicar cuando se refiere a áreas estratégicas, como petróleo o como la construcción de una presa. Entonces esos derechos de los pueblos indígenas no se van a respetar. Eso que está en la Constitución es contrario a la Convención de Viena sobre los tratados, y está en nuestra Constitución. Por eso, ideológicamente neutro, no. Eso fue para favorecer a ciertos sectores, porque luego se privatizaron. Entonces, es muy importante que tengamos conciencia de lo que viene en adelante, que no porque sea en la Constitución sea necesariamente no ideológico. No, si es ideológico, es contra del pueblo de México, contra nuestros orígenes, contra los pueblos indígenas. Y eso va en contra de la resolución 169 de la OIT, que es la expresión de la comunidad internacional. Por eso, aparentemente es ideológicamente neutro. ¿Son derechos básicos? Sí, son derechos básicos. ¿Benefician a todos ser humanos? Eso se pretende. Y en principio tienen un rango superior y mayor estabilidad. Por eso se pusieron en la Constitución. Pero es necesario
modificar varios artículos que están restringiendo los derechos de las personas. Por ejemplo, este caso, el artículo 27 constitucional, que restringe el derecho de los pueblos indígenas, en donde dice que esos derechos previstos del artículo 2 constitucional no serán cumplidos cuando se refieran a áreas estratégicas. Me parece que eso es contrario a la resolución 169 de la OIT, que se ha puesto de acuerdo de proteger los derechos mediante consulta previa e informada de los pueblos indígenas. Consulta que no se prevé en la Constitución y que por lo tanto entonces requiere, pero son exenciones, está en la Convención de Viena, está en la resolución 169 de la OIT, y lo protege la Convención de Viena sobre los tratados, artículos 26 y 27, que nadie dice puede argumentar su derecho interno, esto es la Constitución, artículo 27, para dejar de cumplir sus compromisos internacionales. Esto es la resolución 169 de la OIT, que prevé los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿sí? Y que no pueden restringirse. Vamos ahora a otro tema. Perdón, doctor, sí, porque para el Estado de Tabasco lo garantiza también nuestra Constitución local, en el artículo 3 de la Constitución del Estado de Tabasco, sí, que viene concatenado a lo que dice el artículo 2 nacional. El artículo 3 de la local lo refiere, lo establece prácticamente. Sí, además va en contra de un principio muy importante que ya les hablaré en un momento, que es el principio de no discriminación. Y esos tienen supremacía sobre las constituciones, son los jus cogens. Esos hablaremos en un momento. Por favor, los jóvenes que nos están viendo, que nos están siguiendo también a través de las plataformas que se están transmitiendo aquí, como los que están dentro de las clases, por favor vayan realizando sus preguntas, dudas. Este es el momento, ¿no?, para irlas en el lapso del tiempo con el doctor Colín, que las vaya contestando y no se me acumulen al final. Bien, adelante, doctor. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pantalla. Garantías constitucionales. El gran jurista mexicano que este año se nos adelantó, el doctor Héctor Fix Zamudio, desarrolló ampliamente el tema de las garantías constitucionales, que son aquellos medios jurídicos, decía mi profesor de la materia de juicio de amparo, cuando lo llevé en la Facultad de Derecho del UNAM, y que luego me siguió enseñando siempre con sus libros, con sus conferencias. Vino a Tabasco a inaugurar un congreso y dio las palabras de inauguración de este congreso. Eso fue en 2018, no tiene tanto tiempo. Ya hace 3 años estuvo, sí, aquí, correcto. Estuvo aquí. Y entonces él dice que son los medios, las garantías constitucionales son los medios jurídicos para hacer efectivos los mandatos constitucionales. Esto es que no se queden en declaraciones, sino que estos medios es para que pueda hacerse efectivo, como el juicio de amparo, como la acción de inconstitucionalidad, como las controversias constitucionales. Y entonces estos son los que el profesor Fix Zamudio, hay que distinguirlos, que son también son derechos humanos, porque eso los hacen efectivos, ¿sí? Ahora, derechos públicos subjetivos, y pasamos a la siguiente, que también hay que saberlos distinguir. Esto es el gran profesor alemán Jelinek, y dice que es el poder, los derechos públicos subjetivos son el poder de la voluntad dirigida hacia un bien, ¿sí?, para que una persona sea tutelada en ese bien, jurídicamente protegido por los deberes del Estado. Sí, pasamos a la siguiente. Ahora sí vamos a un tema que hemos hecho referencia constantemente. Es las normas imperativas o jus cogens. ¿Qué son los jus cogens? Que están vinculados con, son derechos humanos, de entrada son derechos humanos.
pero tienen un nivel mayor. Un nivel mayor. No todo jus cogens son derechos humanos, ni todos derechos humanos son jus cogens. Pero hay elementos que se juntan. Entonces, ¿dónde están regulados? En la Convención de Viena sobre los Tratados. Y ahí dice que es la expresión de la comunidad internacional en donde toma conciencia de sí mismo y de sus valores. Y entonces dice que una persona está tutelada jurídicamente por ese compromiso que la comunidad internacional ha manifestado, obligando a los estados para su cumplimiento. Y así vemos entonces que son derechos, y pasamos a la siguiente, son jus cogens o normas imperativas que están por encima de las constituciones, porque son irrenunciables, imprescriptibles estos derechos. Y estos son, después de las guerras tan importantes que se han llevado a cabo, de la destrucción de la humanidad, se ha puesto de acuerdo la comunidad internacional y ha dicho cuáles son los derechos humanos de jus cogens. Y uno es el genocidio. La Segunda Guerra Mundial nos mostró la materialización, mecanización del hombre. Y ahora lo estamos viendo, como en una sociedad salvaje, en donde estamos viviendo una época en donde el consumismo nos está materializando, está destruyendo grandes sectores de la población, que está excluyendo a los pueblos indígenas, porque no forman parte de la comunidad, de la comunidad de producción. Entonces se están destruyendo esta población. Y aquí hay un principio, el de genocidio. También la inviolabilidad de lugares diplomáticos o locales. Aquí si bien es cierto, pues es un principio muy importante, el de no agresión o uso de la fuerza, que está previsto en nuestra Constitución, en los 7 pilares de la política exterior que tiene el presidente de la República. Por eso México no formaba parte del Consejo de Seguridad, porque no se permite por nuestra Constitución la amenaza de la fuerza, como es el ejército de los cascos azules o los actos de agresión. Por eso no formaba parte. Ahora ya somos parte, pero está una limitación. Nunca podríamos aceptar que se usara la fuerza de la comunidad internacional, de los cascos azules, para la amenaza de la fuerza. Esa limitación la tiene nuestra Constitución. Somos parte del Comité de Seguridad, pero con esa limitación. Prohibición de la esclavitud. Aquí no solamente es privar de la libertad de una persona, es también la trata de la esclavitud moderna, es la trata de persona que se da en Tabasco, que se da con los migrantes, en 3 municipios en donde es el Paso, donde hay trata para migrantes. Esa forma de materializar, de quitar el humanismo, es una jus cogens, y no puede haber ley, ni tratado, ni norma que lo permita, porque está por encima esta prohibición de esclavitud, el jus cogens. Y también el principio de igualdad ante la ley. Qué gran desbatallas en la humanidad se han dado por este principio de igualdad. Previsto en nuestra Constitución, ya lo vimos, artículo 1. Todas las personas tienen los derechos humanos. Ahí está el principio de igualdad. El jus cogens. Esta distinción que se haga violando derechos humanos, que es una forma específica de la discriminación, y es una de las grandes batallas que tiene que dar la humanidad todavía. La desigualdad económica
que hay, que tenemos en todos los campos, no solamente económica, de representación. Cuando los pueblos indígenas tienen una circunscripción para nombrar a sus representantes, lo tienen. Y se dice, somos iguales, pero no son los mismos derechos. Y entonces, ahí tenemos la discriminación de migrantes. Veamos cómo Europa está cerrando las puertas a tantas personas que vienen del mundo. México, cómo está excluyendo a nuestros hermanos migrantes. Todos somos migrantes. Y los hermanos hondureños que vienen de la frontera sur, los estamos discriminando, no les estamos dando un trato igual, y es un principio de igualdad. No pueden interpretarse las normas violando este principio de igualdad, violando el principio de discriminación. Dice por aquí el licenciado Antonio Santos Hernández, violenta la integridad personal y ultrajan la dignidad humana. Sí, sí. La dignidad es la fuente de los derechos humanos, como bien dice el Antonio Santos. Es la fuente de los derechos humanos, la libertad y la igualdad. Y también la privación abusiva de la libertad. No podemos, aunque le cambiemos de nombre, no podemos, como la ley de migración, no podemos decirle que van a quedar en una estación migratoria mientras se resuelve, y le llamemos de la manera que quieran. Estamos privando abusivamente la libertad. Aunque lo pongamos en la Constitución, va en contra del jus cogens, de lo que la comunidad internacional ha dicho. Esto es muy importante entenderlo. Son principios. Ahí está la diferencia entre un jurista y un lector de las normas, que es un técnico. El jurista, el humanista, lee principios, ve las normas como un instrumento para llegar al bien común. La prohibición de la tortura y el derecho internacional de los derechos humanos. Pasamos a la siguiente página. Ahí tenemos... Pero tantito nada más, doctor, añadiendo a lo que usted refiere, nosotros le hemos estado precisando la propia Constitución, nuestra Carta Magna, lo refiere también el mismo artículo 133, al decir que cuando el Estado mexicano sea parte de esos tratados internacionales y de esos derechos reconocidos en la Constitución. Y el artículo 11 nos habla de ese libre tránsito. Sí. En automático. Sí. Y ya no dice, como bien refería usted, que antes era para los mexicanos, ahora dice todas las personas. Esa palabra engloba un todo. Y aunque dice será conforme a la ley no puede ir por encima de los derechos humanos. No puede ir en contra del principio de igualdad, no puede ir en contra del principio de libertad. Entonces, la ley tiene límites y la ley no puede ir más allá, restringiendo, como dice el artículo 1 constitucional, y como dice el principio de jus cogens, y como bien dice usted, en una interpretación conforme, es el artículo 11 el que podría aplicarse también, para poder entender en una interpretación conforme y sistemática. Se interpreta el artículo 11, que la libre tránsito de las personas, como los migrantes, conforme a la ley, será que no puede restringirse eso, sino en los casos previstos en la Constitución, y conforme al principio de igualdad de extranjeros con nosotros. Sí, por eso dice con migrantes. Que los tratados internacionales del cual el Estado mexicano sea parte. Y dice el 133, con aprobación del Senado, es decir, todos los tratados internacionales de los cuales México tenga esa participación, pues deben respetarse, como bien
lo refiere usted, doctor. Sí. Usted comentaba al principio y me llama mucho la atención, me gustaría, si es conveniente, que nos aclare ahí. Muchos abogados han referido que la Constitución no es, que los tratados están por encima de la Constitución. Y usted en la clase que a mí me impartió en una ocasión en la Casa de Cultura Jurídica refería, y hoy lo volvió a manifestar, que están a la par para efectos de los derechos humanos. Me gustaría que aclare tantito esa parte aún más, doctor. Ahí hay que distinguir. Antes de pasar a lo siguiente. Ahí hay que distinguir lo siguiente. Si podríamos mire, si pasamos a la siguiente lámina, Ajá. que se llama jerarquía de normas, que es esta más adelante, mire, más para que ahí más. Ahí está la respuesta. ¿Qué tenemos? En la Constitución de 1917 se establece 3 momentos. 1999, antes de 1999, después de 1999 y a partir de 2011. ¿Cuál es la jerarquía de las normas? En todo momento, desde 1980, se firmó la Convención de Viena sobre los Tratados. Y ahí dice que nadie puede argumentar su derecho interno para dejar de cumplir sus compromisos internacionales. Y también ahí vienen las normas de jus cogens. Entonces, a partir de ahí, por encima de las constituciones están los jus cogens. Y eso ya lo han resuelto tribunales internacionales. No es algo, tanto la Corte Interamericana como la Corte Internacional de Justicia, en ese sentido. Luego siguen las constituciones. Y en el mismo nivel están los tratados internacionales. Pero están a la par, vamos a decir. Sí, ¿no? a la par. Perfecto. Actualmente. Okay. Salvo cuando se refieren a derechos humanos, Ajá. están por encima, porque se aplica la Convención de Viena sobre los Tratados, están por encima de las constituciones. Sí, es aplicable, ¿no? Si no Es aplicable, exactamente. Okay. Y luego siguen las leyes y los reglamentos. Entonces, tratados, después de 1980, si aplicamos la Convención de Viena sobre los Tratados, están por encima, sobre derechos humanos de jus cogens, por encima de las constituciones. ¿Qué quiere decir? No cualquier derecho, los derechos que se mencionan. Perfecto. Todos los demás derechos están al mismo nivel. Perfecto. Al mismo nivel. Pero cuando son derechos humanos de jus cogens, los 8 que hice referencia, Sí. cuando están esos derechos son, déjeme ver, son 9 derechos, no, 10 derechos, 10 derechos de derechos humanos. Entonces, cuando están los principios, los 10 derechos, cuando se trata de esos derechos humanos, están por encima de las constituciones. Igualdad, privación de la libertad, La 1.8. genocidio. Entonces, Ingeniero, la lámina 1.8, para que lo vean los jóvenes. Bien. ¿no la alcanzan a ver? Sí, la 1.8. No, sí, ya está, ingeniero, ¿no? Ya. Sí, ya está. Ya lo está viendo el público. ¿Para qué le moví? No, es que Ahí. para que la vean bien. Bueno, entonces, a ver, voy a explicar esa lámina otra vez porque creo que no la vieron. Ahí en esa lámina, como bien dice el artículo 1 y 133 de la Constitución, se refiere a la jerarquía de las normas jurídicas. Entonces, si son derechos de jus cogens, esto es, los 10 derechos que hicimos referencia, si es, por ejemplo, genocidio, si es esclavitud, si es uso de la fuerza, violación de la igualdad, discriminación, privación de la libertad, tortura o la autodeterminación de los pueblos, los 10 que mencioné, están por encima de la Constitución. Eso
por razón de la Convención de Viena de los Tratados. Ahí México firma ese tratado y dice, apruebo ese tratado y entonces me someto a la regla del artículo 26 y 27 que dice, cuando nadie puede justificar el incumplimiento de sus derechos, compromisos internacionales, nadie puede justificar los compromisos internacionales argumentando su derecho interno. Esto es, nadie puede argumentar el respeto de su Constitución para dejar de cumplir la Convención de Viena sobre los tratados en derechos humanos fundamentales. ¿Cuáles son? Los de Jus Cogens. ¿Y cuáles son? Genocidio, esclavitud, violación a la igualdad, discriminación, privación de la libertad, tortura, autodeterminación de los pueblos. Esos están por encima de la Constitución. Luego, porque ya lo dijimos, ahora, la Suprema Corte de Justicia, indebidamente violando ese compromiso internacional, dijo que no. Dijo que en el arraigo está por encima, porque en el caso de narcotráfico dijo que hasta 80 días puede detenerse a una persona sin que el juez lo determine, hasta 80 días puede tenerse privado de su libertad. En lo que, como son expedientes muy grandes, hasta 80 días. Eso lo pusieron en la Constitución, el arraigo. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas llamó al Estado mexicano y le dijo, ¿qué pasó? Si ya habías tú en tu Suprema Corte de Justicia había dicho que la Constitución de Sinaloa, cuando se refería a 20 días de detención, había tu Suprema Corte de Justicia dicho que eso era contrario al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que priva la libertad. ¿Ahora qué pasa? Ahora lo pones en tu Constitución violando la Convención de Viena sobre los tratados. Y le dice, sí, pero es que mi Constitución lo dice. Así lo dijo el secretario de Gobierno de Fox. Y le dijo, no, pero tú no puedes argumentar tu derecho interno, artículo 26 y 27, para dejar de cumplir tu compromiso internacional con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y lo recomendaron. Y está recomendado. La idea es cambiarlo. ¿Sí? Entonces ahí es como vemos un claro caso de cómo en materia de, por ejemplo, esto que dice la ley de migración, en donde se está privando de la libertad de los migrantes y se les obliga a estar en estaciones migratorias mientras se resuelve su situación migratoria. Su situación jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahí está violando, es una privación abusiva de su libertad. Esa disposición, que le llame como le quieran llamar, que está esperando la resolución de su situación jurídica, les está privando su libertad. Pregunta aquí el maestro Miguel Ángel, dice, ¿cuándo existe entonces el abuso policial en materia de derechos humanos? Creo que aquí se está contestando sí. la pregunta de él, ¿no? Sí. ¿Por lo que se refiere? Sí, y además hay una cosa, hay un principio también en derechos humanos que se denomina ejercicio abusivo de la fuerza pública, y es que muchas veces de manera desproporcionada, que eso lo vemos muy comúnmente en el sistema anglosajón, en donde le dicen a una persona que se pare, no se para, le disparan. Y bueno, pues automáticamente y disparan a matar. Bueno, es un ejercicio abusivo, desproporcionado de la fuerza. O alguien se para y una manifestación en donde no están incitando a la violencia,
llegan con los golpes y los medio matan. Bueno, pues eso es ejercicio abusivo, desproporcionado de la fuerza. Guadalupe del Carmen le dice, en diapositivas anteriores decían que el cuerpo humano de esta, ¿no?, que está en comercio, o de la persona, me quiero referir, entonces la persona que se dedica a la prostitución está incurriendo en un delito, pregunta. Qué buena pregunta hace la compañera Guadalupe. Mire usted, hay que ver los principios. Si nosotros vemos el Código Penal, no está penado. No, como no está tipificado. No está tipificado, no es un delito. Sí, así es. No es un delito. Pero aquí... Hábito moral, no el hábito moral y las costumbres. Porque en realidad pasa lo siguiente. Si la persona lo está haciendo, no lo está haciendo por gusto. O a lo mejor sí, pero pide dinero. Y la mayoría de los que están por pedir dinero como cambio, están comercializando su cuerpo. ¿Y por qué pide dinero? Porque eso no pasa en los países nórdicos. No, porque no necesitan, porque el Estado cumple con su derecho a la vivienda, con su derecho al desempleo, con su derecho a la alimentación, con su derecho a una vida digna. ¿Quién es el responsable de eso? El Estado, de crear las condiciones para que las personas se desarrollen, para que tengan educación. Entonces, no se puede argumentar, como generalmente la escuela anglosajona lo hace, es su libertad. Y es su libertad que ya no quiere vivir. O lo que le llaman muerte digna. Resulta que es una persona con recursos económicos, las aseguradoras les interesa que ya no estén en las camas de los hospitales ya no quieren que estén porque tienen enfermedades que no se tiene medicina hasta el momento, como ahorita el COVID, ¿no? Y entonces se dice, pues es y no puede manifestar su voluntad. Y entonces, ¿quiénes impulsan esto? ¿A quiénes les interesa? A las aseguradoras, claro, a los hospitales, a aquellos que quieren recibir la herencia, salvo en los casos que sea unos dolores muy intensos, ahí sí es distinto. Pero entonces ahí sí la voluntad. En el caso de la prostitución, pues ¿por qué lo hace? Porque no puede decirse que libremente, sin coacción, el hombre o la mujer se prostituyó. No puede ser. Porque lo hace para satisfacer sus necesidades de alimentación, de cumplir. Ahora, el Estado no puede sancionarlos diciendo a su vez, voy a sancionar la pobreza. Pero lo que sí, es como el caso del aborto. Tienen la libertad. Sí. Pero dice el artículo primero, todas las personas tienen derecho humano, derecho a la vida. No dice desde cuándo comienza la vida. Entonces, desde la concepción. Desde el momento que es fecundado, ¿no? Exactamente. Dice Marta María, entonces el aborto, le pregunta, ¿podría ser la privación abusiva de la libertad? No, porque se refiere a libertad física, al derecho a nacer. Más bien es el derecho a la vida. El derecho a la vida. Natural. Porque es muy importante entender esto. Mire, cuando se discutió el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución no tenía esta redacción, decía todos los individuos. Así es. ¿Qué quiere decir? Es un concepto más amplio que personas. La misma redacción tenía la Constitución de Alemania. ¿Y qué cree que resolvieron los alemanes? Como dice que todos los individuos, Alemania, tienen derecho a los derechos fundamentales previstos en su Constitución, como el derecho a la vida, entonces dijeron, como no dice cuándo comienza la vida, pues es desde
desde la unión del óvulo con el esperma. Así es. Desde ese momento se crea el cigoto. Desde ese momento, entonces dijeron, protegemos y no hay aborto. Claro, no le pusieron sanción penal, ¿sí? Pero no se permitió. Nosotros, ¿qué dijimos? Góngora Pimentel, el ministro, dijo, fíjense, hizo una argumentación que se llama de la estructura de lo real, que se llama lo siguiente: la estructura de lo real, tú juntas un argumento débil y lo empujas con uno muy fuerte. ¿Qué hizo Góngora Pimentel? Dijo, como la Constitución de México no dice cuándo comienza la vida, casi ninguna constitución del mundo lo dice. Es una trampa. Pero sí prohíbe la discriminación de la mujer, entonces sí tiene libertad. ¿Y por qué no lo hizo conforme a Alemania? Porque dijeron, tienen libertad, sí, pero Alemania les dijo, ahí les va tanto dinero para educación sexual. ¿De qué sirven los derechos si no tenemos educación de cuáles son? Lo único que estamos haciendo es dejarlos sin decirles en qué consisten sus derechos. Y ese dejarlos implica una irresponsabilidad muy grande, porque tienes libertad, sí, pero ¿qué pasó en Italia? En Italia sucedió que sometieron a referéndum el aborto. Dijeron una gran mayoría que sí. 2 años después, ¿qué cree que pasó? Volvieron a someterlo una gran mayoría que no, porque se dieron cuenta los trastornos psicológicos que producían a las mujeres. Y entonces una supuesta libertad daba las consecuencias que les estoy mencionando. Entonces, el Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia, irresponsablemente no acompañó, no dijo que se tomaran medidas como lo hizo Alemania, ahí está la libertad, y no dijo que se diera educación sexual, cuando es lo que debieron haber hecho. Si tomaban la medida, tenían otra opción y utilizaron ese argumento después. Pero ¿qué hacen indebidamente la Suprema Corte de Justicia? Crea sentencias de más de 1000 páginas. ¿Quién va a leerlas? ¿Quién les va a entender? Luego los periodistas que tienen les dan cursos, pero cuando uno lee, bueno, había sentencias que yo conocí del Tribunal Electoral del Poder Judicial para imponer una sanción era conforme al salario mínimo. Pusieron más de 800 páginas de la historia del salario mínimo. Imagínense ustedes la irresponsabilidad. Cuando los tribunales verdaderamente constitucionales, independientes del Poder Judicial, porque no son cabeza del Poder Judicial, porque en nuestro país la Suprema Corte de Justicia es cabeza del Poder Judicial y a su vez es Tribunal Constitucional que dirime, es árbitro y parte. Así es. Y como ya abusivamente ha resuelto varias sentencias en donde él es parte, y diciendo que le beneficia, como lo he escrito en varios libros y artículos. Y así tenemos entonces una Suprema Corte de Justicia que, embriagados de poder, han irresponsablemente resuelto varios casos con una supuesta libre desarrollo de la persona, y así permiten que se fume marihuana, la libertad lúdica de fumar marihuana, cuando es un tema de salud pública, porque dicen es el libre desarrollo de la persona. ¿Y dónde está la salud pública? ¿Dónde está que es adictivo? ¿Dónde están nuestros jóvenes que se están
que no han visto cómo están los países en donde se están drogando, no han ido al campo donde se está afectando, es adictivo, afecta a la salud. Y dicen, el alcohol también, pues no porque sea, deba de ser. Y así también dijeron con el aborto, no dijeron que debería de ir acompañado. Así están no legislando la maternidad subrogada, en donde se está volviendo una forma de comercio del cuerpo humano, en donde se permite, en donde notarios de una manera irresponsable están permitiendo eso. ¿Dónde está la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo vamos a creer en estos jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia, cuando ganan 500,000 pesos mensuales? ¿Cómo les vamos a pedir que actúen con justicia, que resuelvan con equidad, con humanismo, si ellos mismos no lo son? Eso es lo lamentable que tenemos una clase que vive en la opulencia, cuando la mayoría de la población está viviendo en la pobreza, en el sufrimiento, y eso no se quiere tomar en cuenta por este poder. Doctor, y esto se le añade que hay casos en ocasiones tanto de violaciones o de personas violadas, de migrantes violados que no se conocen, que no se saben, sí, o que se desconocen, pero que están suscitándose, como bien refería usted, en nuestra frontera. Pregunta Daniel: al violar los derechos humanos de un inmigrante que no sea su nacionalidad, ¿el gobierno qué función tiene para su defensa de estos? Y hay otra, sí, ¿qué función tiene para su defensa de estos? Bueno, hay varias instancias, hay varias ONGs que acompañan a los migrantes para este caso. Hay la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene oficinas y que recoge las quejas, son móviles. Hay las autoridades migratorias que también pueden recoger las quejas, nada más que hay que hacerlos efectivos, hay que decirles cuáles son sus derechos, hay que acompañarlos. Falta un verdadero acompañamiento para que el problema que se tiene es que muchos de ellos se quejan, pero vienen de tránsito. Es decir, y entonces, la continuidad del mismo, además la falta de confianza en las instituciones. Entonces, lo que se requiere en el tema, es que se haya acompañamiento para que acudan a las instancias y le den seguimiento a ese conjunto, pero sobre todo falta ese sentido humano, la sensibilidad, exactamente, y falta capacitar a nuestros servidores públicos, sí, porque creo que es parte del problema. Además incurren ellos en un delito, como lo refiere el artículo 108, la ley de la responsabilidad de los servidores públicos. Todo ese capítulo, doctor, sí, del 108 al 114 constitucional, refieren en que irresponsabilidades, irregularidades pueden ser llamados a juicio político, dice el 110. Bien, dice Keila, el artículo primero entonces ampara a los inmigrantes de ser deportados, ya que se entiende que somos garantes de los derechos, le pregunta aquí al doctor. Y también por aquí, ahí. Sí, le preguntaba Keila, entonces el artículo primero, a los inmigrantes de ser deportados, ya que se entiende que son garantes de los derechos humanos, pregunta. Mire, qué bueno que hace esa pregunta. Hay una actitud después de las bombas del 11 de septiembre en los Estados Unidos, de una política de seguridad nacional que los Estados Unidos han llevado a cabo, y entonces consideran que el tema de migración es un tema de seguridad nacional. En ese contexto, hay que mencionar que grandes cantidades
migrantes mexicanos, hay que decirlo, la mayoría son mexicanos, pero en los últimos años están viniendo más de Honduras por la frontera sur. Pasan por México. Yo leía que más de 150,000 en los últimos meses han estado pasando. Entonces, tenemos organismos internacionales que, para evitar la expulsión por parte de gobiernos como es el de Honduras, en donde hay una violación generalizada, sistemática de derechos humanos por un gobierno impuesto que está sostenido por un ejército y que permite la delincuencia organizada, la gente sale huyendo por hambre o por seguridad de sus personas, son refugiados. Y en ese contexto pasan a México, pero ¿cómo los vamos a regresar si tienen la calidad migratoria? Y los organismos internacionales están impulsando por el retorno de ellos y les pagan el avión y les dan unos recursos, pero ¿a qué los estamos arrojando? Los estamos regresando a que sigan teniendo en peligro su integridad personal, su vida y la falta de alimentos que no pueden ellos tenerlo. Entonces, yo creo que debe de modificarse esa política, debe crearse una política más humanista. Lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel, que están tratando de llevar a cabo muy buena política en cuanto a que el problema es estructural. Hay que ver la manera de cómo podemos resolver que haya seguridad, que no haya destrucción del campo, que se produzca en todos esos territorios. Si se van no porque quieran, se van porque huyen para defender su vida. Y entonces, en ese contexto, creo que debe de cambiarse la política a una política humanista. Ese creo que es el punto. Bien, dice Isamar Salvador, ¿son los derechos humanos un problema para los países no democráticos? Y también por aquí le pregunta Gladys Elizabeth, ¿los derechos humanos son vitalicios? Son dos preguntas. Lo primero, sí, los derechos humanos son un instrumento, son universales, son para proteger a las personas, no solamente en los países en vías de desarrollo, sino también en los países desarrollados hay violaciones de derechos humanos. Claro que por definición, cuando se tiene carencias económicas, pues también muchas veces hay de educación, de servicios públicos, servicios básicos como la vivienda, la alimentación, el trabajo, la protección del medio ambiente. Entonces, se da mayor la violación en los países en vías de desarrollo. Y son vitalicios, sí, se tienen durante la vida, son inherentes a la persona humana, y en ese contexto, sí, durante la vida de la persona se tienen. Sí. Dice Irma Gómez Silva, ¿cuál es el tribunal ante quien denuncia la violación de los ius cogens? Sí, de los ius cogens. Bueno, cualquier tribunal, porque mire usted, hasta la misma Comisión de Derechos Humanos, es que si recordamos el artículo 1 de la Constitución, dice que se protegen los derechos de todas las personas, dice textualmente, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Y el 133 son parte del derecho interno. Pero además dice esta Constitución. Ajá, de esa Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. En ese contexto, entonces, los derechos humanos, pues es como si usted cita cualquier norma de origen interno, ¿sí? Ese es el punto. Sí. Bien, tenemos otra pregunta antes de seguir con la ponencia. De la Cruz Córdoba dice, en el caso de los niños huérfanos,
¿dónde quedan sus derechos? Muy buena pregunta. O allí, ¿qué obligación tiene el Estado como ente social? Bueno, mire, uno de los temas de la reforma es que en el artículo 4 constitucional se previó no solamente la protección de los niños, que es la Convención la Convención de los Derechos del Niño lo prevé, que son todos aquellos que son menores de 18 años, esto es, no dice límite, no dice desde cuándo, son menores de 18 años, y entonces dice que esos son niños, ¿sí? Ahora, niños entendido niñez, ¿me explico? Ahora, también se prevé, dice en el artículo 4, párrafo 9, el principio del interés superior de la niñez. ¿Qué es un principio? Un principio es una base que tiene mayor importancia que una norma o una regla y que te permite interpretar con mayor amplitud. Y entonces aquí tenemos un principio que te permite leer los derechos de los niños, interés superior del niño. En ese contexto, el Estado está obligado, dice, de su alimentación, de su salud, de su educación, de su sano esparcimiento, que estos tengan satisfacción de sus necesidades y en ese contexto de su desarrollo integral. Y por lo tanto, entonces, el Estado va a velar y cumplir con ese principio. En ese contexto, los niños huérfanos, estos niños que están en la calle, ¿por qué los vemos en Tabasco, en las calles, si el Estado debe de protegerlos? Y viene un carro o una camioneta con una bolsita, los pone a cada uno y los pone a pedir. Y son como 10 niños. Si hay alguien atrás de ellos, ¿no? Y entonces, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde está la responsabilidad de velar, como dice el artículo 1, párrafo 9? El Estado velará, o el artículo 1 constitucional, que se refiere que el Estado va a garantizar los derechos humanos. ¿Dónde está el Estado? En donde dice, se garantizan los derechos humanos. Yo creo que ahí es muy importante tener muy claro estos derechos, y dice así el artículo 1 constitucional, que les voy a leer. Dice lo siguiente, permítanme un momento. Ahí está, doctor. Sí. ¿Principio de igualdad? No, está aquí, dice, el Estado, dice, todas las autoridades, dice, en el ámbito de sus competencias debe de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Ahí están las obligaciones. Debe de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pues tenemos ahí la respuesta que lo preguntaba la compañera. Bien, sí. Beatriz Adriana, en el caso de las feministas, ellas agreden y destruyen, ¿por qué los derechos humanos no actúan sobre ellos? Bueno, en este caso sería porque las autoridades no. Bueno, aquí hay que entender algo muy importante. Primero, hay que entender que el mayor número de violencia son sobre las mujeres. La de mayor violencia contra ellas, analfabetismo, nivel educativo más bajo, en manera económica, las que menos reciben dinero, no obstante que muchas veces es el mismo trabajo. Y entonces hay una realidad muy clara. Está impregnado en la sociedad, está impregnado
la discriminación contra las mujeres. Y hay mucha violencia. Ya el caso Campo Algodonero, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recomendó al Estado mexicano que se tomaran medidas porque hay mucha violencia contra las mujeres, hay muchos usos y costumbres de discriminación, y entonces hay que ver una realidad. Las están matando, las están discriminando, las están afectando. Claro, hay grupos que se están manifestando de manera distinta, y creo que no se puede exigir derechos humanos violentando a los demás, pero hay que entender que las están matando, las estamos discriminando. Requerimos una educación, no solamente hombres, sino cada familia, para darles el papel que corresponde de iguales. Entonces, no lo estoy justificando, pero sí hay que entenderlo, que no es correcto que no se tomen las medidas efectivas necesarias. No se trata que modifiquemos la Constitución, que creemos autoridades y que creemos procedimientos y leyes y códigos, y en la realidad los números siguen igual de violencia. Se trata de justicia efectiva, y eso es el gran reto que nos falta. Tenemos que entender que es un problema, que debemos de resolverlo, y que eso podemos hacer cada uno de nosotros, respetándolas, reflexionando que tenemos que cambiar. No es fácil para muchos, porque está muy acentrado. Llega uno a la casa de sus familiares y de repente se da uno cuenta que quiere uno que le sirvan todo. ¿Y a título de qué? Si bien es cierto, hay distintas actividades, pero creo que eso tiene que cambiar. Y desde cada persona hay que cambiar. No es solamente una tarea del Estado, es una tarea de cada uno de nosotros. Bien, Karina del Rosario, en caso de una persona en coma, los familiares pretenden, ¿qué dice? Pueden dar el consentimiento para quitarle la vida para que no sufra. Hay varias hipótesis ahí, ya se reguló. El punto es que ahora se prevé se pide el consentimiento anticipado, y ahora ya se permite, pues, bajo ciertas condiciones y con el acompañamiento de médicos, varios médicos que den y en varias hipótesis que son extremos, ¿no? Por ejemplo, lo que ya se permite es que si son dolores muy grandes, y pues sí, porque hay, por ejemplo, hay cáncer, en algunos casos en los huesos. Yo conocí algunos casos en donde tenía cáncer y los dolores son tan grandes que ni con la medicina más fuerte les quitas los dolores, y entonces impedir que la persona, es decir, no podemos seguir dejando que sufra, y entonces esos casos extremos se permiten y la ley los está permitiendo. El problema es el mal uso, el abuso sobre ello, y el permitir que las aseguradoras o con los hospitales de manera no se cumplan con los formalismos y con la realidad. Entonces hay que cuidar que eso sea adecuadamente supervisado. Otra pregunta, Martín de la Cruz: ¿existe en la Constitución cambiar a jueces y magistrados al ser comprobados como corruptos? Bueno, no sé, yo decía pues tiene la responsabilidad del servidor público, ¿no? Exactamente, ahí viene, sí, como cualquier otra autoridad, ¿no? Ahora, hay que entender la historia de la humanidad. Es que, ¿de dónde viene esto,
compañeros. Todo eso viene desde los griegos y romanos. Los griegos habían creado tan importantes leyes que los romanos, viendo eso, mandaron a los decémiros. Los decémiros son un grupo de 10 conocedores de las leyes y los mandaron a las islas griegas y crearon las 12 tablas. A partir de esas 12 tablas, los sacerdotes eran los lectores de las 12 para resolver todos los casos que se presentaban a través de esas reglas. Son reglas procedimentales. Una de ellas decía, todavía conocemos su contenido, decía que debería, en el caso que alguien tenga a alguien que reclamar algo, debería de ir ante una autoridad, un pretor, para que resolviera. Los lectores de ello, quien resolvía, imagínense, de 10 reglas, pues crearon muchos criterios. Gneo Flavio, que era un escribano, difundió el código flaviano, que era todo lo que los demás resolvían. Entonces, la condición para resolver era que eran gentes con 2 elementos muy importantes. Uno, que eran honorables. Que además de que eran honorables, comprende este primer requisito, que eran honorables, que eran un ejemplo. Dice el Corpus Juris Civilis que la justicia es vivir honestamente, darle a cada quien lo que le corresponde, no dañar al otro. ¿Sí? Eran honorables. Y el segundo requisito es que respetaran las reglas de la lógica. No haya contradicción en sí mismo. Esos son los jueces que necesitamos, que no entren en contradicción de sí mismo, que sean honorables, que le den a cada quien lo que le corresponde, que vivan honestamente, que no dañen al otro, o como dice la ley de la regla de oro, que dice la Biblia, porque a la caída del Imperio Romano dominó en la Edad Media, a la caída de Constantinopla dominó el cristianismo, y entonces las reglas se derivaron del derecho romano, porque es el derecho canónico, y de la Biblia, que ahí está Tobías. En el libro de Tobías viene, y en el Nuevo Testamento viene: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. La regla de oro. Esos jueces necesitamos. La tradición jurídica romanista, griega, y que luego se aplicó el Corpus Juris Civilis en España, en Europa, y las pandectas llegaron a México hasta después, todavía en la independencia se seguían aplicando, que no son sino aplicación del Corpus Juris Civilis, en donde ven al otro, en donde está la regla de oro. Esa igualdad, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, a ver a tu hermano, como decía Bartolomé de las Casas, o como decía Gallo, todos los hombres son iguales, o Tomás de Aquino, o Bartolomé de las Casas, o José Yaca, o Epifanio Moraes, que decían: son nuestros hermanos los indios, los negros, la gente de color, son nuestros hermanos. O decía Yacoub,
la igualdad de las personas. Esos son los jueces que necesitamos, en los que son honorables, en donde viven honestamente, en donde no reciben un salario desproporcionado de 500,000 pesos y viven opulentamente. Esos jueces no necesitamos. Y creo que hay toda una tradición jurídica que además está prevista en el artículo 1 constitucional. Así es. Todas las personas, principio de igualdad. Artículo 4, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. El varón y la mujer. Sí. Bien, de Buenavista, ¿por qué hablar de derechos humanos y no de responsabilidades humanas? Le pregunta Maite Jiménez Valencia. Muy bien, mire, los derechos humanos, hay deberes del Estado. Como hace rato dijimos, hay el deber de investigar, hay el deber de sancionar, hay el deber de procesar, pero además de garantizar los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos son para que la persona humana sea tratada con dignidad, esto es, como persona, con libertad e igualdad. ¿Y quién es el responsable de que eso se haga efectivo? No que se declare en una hoja de papel, se haga efectivo. El Estado tiene el deber de garantizar, de proteger, de hacerlo efectivo, ¿sí? De no hacer también. Son distintas obligaciones que tiene el Estado, ¿sí? Es una moneda que tiene dos caras. Los derechos, por un lado, y por otra parte, los deberes del Estado. Bien, no sé si continuamos, doctor. Tengo más preguntas o vamos dando contestación a las preguntas. Usted me dice... Si quiere, vamos a continuar un poco y vamos a las preguntas. ¿Y cómo andamos en tiempo? Estamos bien, doctor. Son las 10 minutos para las 11 de la mañana. Vamos en tiempo. Perfecto. Vamos en Bueno, tiempo. nada más voy a hacer una... Porque aquí no se trata de que demos tanta información. Aquí se trata que entendamos qué estamos conmemorando, pero que nos reconozcamos el aspecto humano de las personas, el humanismo. Eso es lo más importante, que ustedes sepan que esto corresponde a toda una tradición histórica y que estamos en peligro constante de afectación. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que se permite el uso lúdico, esto es, de las personas, de la marihuana, con una supuesta libertad. La libertad para abortar, la libertad para utilizar el cuerpo en la maternidad subrogada, la libertad para renunciar a derechos humanos. Y eso se ha convertido en libertinaje, porque requerimos respetar la tradición jurídica de la igualdad, que viene desde el padre del occidente, que es Aristóteles, que dijo: tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esto es, a todas las personas por igual, y si son grupos vulnerables, como migrantes, mujeres, desigual para compensar esa desigualdad. El Corpus Juris Civilis lo integra y dice que los postulados del derecho son vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada quien lo que le corresponde, siempre viendo al otro. La Biblia dice que todos provenimos del linaje humano, el amor al prójimo, que es lo mismo que dijo el Corpus Juris Civilis y Aristóteles. Claro, el Corpus Juris Civilis se aplicó desde el siglo V hasta todavía 1700 y tantos. En Bolonia se enseñaba el Corpus Juris Civilis. Era el libro de texto, las Institutas de Gallo, que era el Corpus Juris Civilis, y que ven al otro.
y que la Biblia lo dice desde el siglo III antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, la regla de oro, y en el Nuevo Testamento, la regla de oro. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Ahí está nuestra tradición. Gallo lo dice, que son el derecho. Tomás de Aquino, Bartolomé de las Casas, cuando defendió a nuestros indígenas en Chiapas, dijo, en la controversia de Valladolid, nuestros hermanos los indios son personas humanas. Y ya lo dijo Tomás Hobbes, John Locke, Montesquieu, todos los contractualistas. La igualdad, ya sea por ley, ya sea por convención, ya sea por acuerdo. Y luego Mirabeau y Mounier en el Congreso Constituyente de 1789 de Francia. Todos los hombres nacen y permanecen libres. Y eso viene en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Eso viene el Pacto Internacional de Derechos Civiles. Son los pilares de los derechos humanos. Y entonces lo que a mí me interesa mucho es que se tenga conciencia de que esta igualdad se ve aplastada por intereses económicos, sociales, políticos, individuales, que se excluyen a niños, a mujeres, a reclusos, a indígenas, a discapacitados de manera vergonzosa. ¿Cuántas guerras han pasado que no se ha cumplido con la igualdad de las personas, con el principio de igualdad? Que ya dijimos cuál es la tradición. Cuántas invasiones, cuántas explotaciones de uno al otro. Se han realizado guerras, invasiones, explotaciones, que no se, como si no fuéramos iguales, como si no fueran nuestros hermanos, como si no viniéramos del mismo linaje humano, como si no existiera una convención originaria, voluntaria, legal, como si no existiera el derecho natural, el derecho de gentes, como si no reconociéramos que los hombres nacen y permanecen libres, negando las normas imperativas. Eso es lo que tenemos que reconocer. Al otro, que ya la Biblia lo dice, no trates al otro si no quieres que te traten de manera igual, no lo trates mal. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿sí? Son principios. Y por otra parte tenemos la escuela anglosajona, que estas autoridades de manera indebida están por el libertinaje, en una supuesta interpretación de la dignidad, como es el libre desarrollo de las personas, para decir fumen marihuana. ¿Y el Estado dónde está? Para proteger la salud. O que se permita el aborto sin educación, o que se permita la maternidad subrogada. ¿Y dónde está garantizando el Estado? Eso es lo que necesitamos. Autoridades, jueces responsables que no manipulen, que sean honorables. Y necesitamos que no rompan las reglas de la lógica. Eso es lo que quería yo comentar. Gracias. Bien. Nos dice Luis Alberto Oteo, con todas las reformas migratorias en derechos humanos, ¿cuál sería la función de los servidores públicos encargados de cumplir con esta ley hacia los migrantes? Bueno, la misma Constitución lo dice, es garantizarlas, hacerlas efectivas. No solamente porque está en la Constitución, que es muy importante, sí, sino que debe de uno cumplirlas, hacer todo lo que sea necesario para cumplirlas, para respetarlas. Miren ustedes, los comités, 9 comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, el de los niños, el de la tortura, el de la desaparición forzada, etc., nos recomiendan a México cada 2 años o cada 4 años.
y revisan su cumplimiento, si estamos cumpliendo con los derechos humanos. Recomendaciones constantes, que modifiquen la ley, que falta personal, que se cree un código de procedimientos, que se protejan las mujeres, que se protejan los niños, que se protejan los migrantes, que no haya desapariciones, y crean, por ejemplo, en materia de desaparición forzada, se crean más de 8 registros, más de 8 instituciones federales y locales en cada estado, más de 10 protocolos, y resultados. Eran 36,000 desaparecidos en 2002. En 2021 somos más de 64,000. No es falta de valor la que nos falta, porque los que hablamos los desaparecen. 64,000. ¿Y de qué sirve si tantas recomendaciones, tantas reformas, si no los hacemos efectivos? Muy buena pregunta de la persona. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una justicia efectiva. ¿Cómo hacerlo? Con principios, como dicen los acuerdos de la comunidad internacional, y no refugiarse en la Constitución para privar de derechos humanos. ¿Sí? Creo que esa es la tarea. El maestro, le enviamos saludos también al maestro Miguel Arjona, que es uno de nuestros catedráticos, y dice: ¿está permitido el uso de armas letales para contener una turba de gente? Y otra pregunta, ¿quiénes son competentes para juzgar a un Estado por estas violaciones de los derechos humanos, lo que hemos estado comentando el día de hoy? Bueno, las armas, hay reglas para ello. La autoridad las puede usar cuando esté en peligro valores muy importantes, cuando haya violencia, cuando haya una situación de peligro, cuando este además pueda ser extremo. Y entonces hay reglas para usarse, y también para el uso proporcional de la fuerza. Existe, tanto como juzgar no, pero sí se puede. Una de las funciones de la sociedad es eso, ya sea como un organismo privado, especializado, ONGs, ya sea autoridades que también supervisan y controlan lo que hacen otras autoridades, ya sea científicos, juristas, como pretendo ser yo, en donde nos dedicamos a esto, a revisar qué es lo que está sucediendo, qué pasa en el mundo, y reflexionar. Estos días estoy coordinando un proyecto PRONACE de las Naciones, de programas de las Naciones, Programa Nacional de las necesidades del país, y que es CONACYT, y es sobre el tema de migrantes. Y yo coordino ese proyecto con investigadores. Estamos viendo qué sucede con el tema de los migrantes en la frontera sur de México. En estos días entregamos nuestro proyecto y va para una segunda etapa, porque queremos continuar con el tema. Entonces, estamos científicos, estamos académicos, está la Universidad Alfa y Omega, están los organismos privados, están las iglesias, están los templos, está la sociedad organizada, están las autoridades, y bueno, lamentablemente la tarea de garantizar, como dice la Constitución, no se ha cumplido como hubiéramos querido. Luis Arturo Pulido de Cárdenas le hizo una pregunta sobre los instrumentos que coadyuvan a la sociedad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las decisiones de leyes o normas que violan nuestros derechos humanos. Sí, hay el amparo contra leyes, hay las acciones de inconstitucionalidad. Lamentablemente esas acciones, pues el porcentaje más alto es en materia electoral. Ahora la Comisión Nacional ya se amplió quienes pueden presentar unas de las reformas importantes, las acciones de inconstitucionalidad, y bueno, pues esas son los medios para hacerlos efectivos. Carla María. Nada más que no hay
acciones de inconstitucionalidad con reformas a la Constitución. Ahí son organismos internacionales los que pueden ser competentes. Carla María Morales García de Buenavista, sexto semestre, dice, ¿qué acciones pueden adoptarse respecto a los derechos humanos? Una buena pregunta, de las personas con discapacidad diferente. Porque ahí ha habido algo, doctor, perdón. Sí. ¿Es discapacidad o es capacidad diferente? Yo siempre he referido que es capacidad diferente porque tienen capacidad.